Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alicia, pues por si no me conocéis, y aquí os dejo mis redes sociales. ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que yo creo que a mí me hubiese gustado haber visto cuando entré en el grado medio de actividades comerciales, que bueno, es un poquito pues unos consejos que yo os doy, o que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dado antes de entrar en este grado, pues eso, pues por si os sirve de ayuda o lo que sea. Así que nada, vamos allá. Lo primero que os quiero comentar es de que yo hice el grado medio de actividades comerciales en Madrid y en formalidad o modalidad dual. Es decir, os voy a comentar lo que es dual, que es un año, lo que vienen siendo 9 meses en periodo escolar de teoría con sus 12 asignaturas, y luego el siguiente año, que sería como el segundo curso, pues es los 9 meses enteros de prácticas. Poquito más que contaros, así que vamos a empezar, pero vamos, que son consejos que yo os voy a dar que yo creo que os pueden servir de ayuda, o pues para que os guiéis un poquito en qué es lo que queréis, o si sois así de esta manera o no. El primer consejo que yo os doy es que tenéis que saber que vais a dar mucha teoría y mucha práctica. Es decir, teoría es lo que vais a dar vosotros en clase, ¿vale? Es decir, bueno, pues un poco lo que es el temario, tema 1, tema 5, tema 6, etcétera. Y luego la práctica consta de, no son prácticas de una actividad que tienes que hacerla y luego no, ¿vale? La práctica son prácticas en las que hay una situación y tú tienes que ver cómo podrías salir de esa situación. Yo, por ejemplo, hicimos como un teatrillo, que eso me voy a acordar siempre, es para que os hagáis una idea, y era un poco pues una manera de... era una tienda de trajes de novia, y yo me acuerdo que yo era el padre y luego iba la madre, la novia y la señora, la empresa, la señora de la tienda. Y la señora de la tienda tenía que ver cómo decirle a la clienta que ese vestido que ella quería no lo tenía. Entonces, bueno, pues al final el teatrillo era un poco pues de que la clienta se enfadaba bastante, el padre tenía que tranquilizarla, la madre se iba de la tienda, etcétera. Son así como unas clases como si fuesen teatro, para que os hagáis una idea, pero es una manera de ver cómo puede ser un cliente y cómo ser un buen vendedor. Así que ese, por ejemplo, podría ser una práctica de muchas otras que vais a tener, y muchas tantas que vais a tener. Hay otras prácticas que sí que son más de esta actividad, ¿qué diríais? ¿Cómo haríais esto? ¿Cómo tal? No sé qué, pero hay otras tantas que son, pues eso, como os he comentado, de salir a la clase y pues hacer un caso práctico. Otra cosa que también tenéis que saber, pero que de verdad que yo os digo que yo soy una persona súper vergonzosa, aunque no lo parezca, soy súper vergonzosa, pero seguramente que si me lo hubiesen dicho a lo mejor no hubiese entrado, es que voy a hacer muchas presentaciones. Vais a hacer muchas presentaciones en lo largo del año. La verdad que yo hice un montón y yo creo que eso es lo que ha hecho que yo ahora mismo me encuentre cómoda haciendo presentaciones o que me acaben gustando. La verdad que tuve una profesora, que por cierto la sigo teniendo, pero bueno, tuve una profesora que me ayudó muchísimo en cuestión a soltar vergüenza. Alicia, sabes hacerlo, puedes hacerlo, adelante. Pero es un consejo que me hubiese gustado, que me hubiesen dado, el hecho de decir, vas a hacer muchas presentaciones, te vas a tirar todo el curso presentando proyectos y presentando trabajos o materias o cómo vender un producto, y esto va unido al tercer consejo que os voy a dar, que es saber cómo vender un producto. Si es verdad que a lo mejor no tenéis mucha idea, yo entré sin tener ni idea, pero tenéis que saber un poco cómo vender el producto. Entonces yo lo que hacía era, en casa cogía cualquier cosa, un boli, por ejemplo, que lo tengo en la mano, cogía por ejemplo un boli y yo tenía que intentar convencer al cliente de que este boli era el mejor boli que iba a tener en su vida. Entonces, bueno, pues yo lo que hacía en mi casa, practicaba un poco el hecho de decir, pues es un boli Bic, es de tinta negra, es muy duradero, la punta es fina, tal, no sé cuántos, es un tamaño estándar, que la verdad es que está muy bien para la mano, es un boli que... Y eso era una manera de vender. ¿Qué pasa? Que esto, más que hacerlo en clase, tendrías que hacerlo en casa, para que luego en clase, cuando te digan, Alicia, tienes que vender esta agenda, pues que no te quedes en shock en plan, ¿cómo vendo yo esto? Pues no.
como ya has practicado en casa, dices, pues mira, es una agenda súper bonita, la verdad que es que tiene unos colores muy llamativos, es para gente que, bueno, pues que le gusta escribir ciertas cosas o que quiera apuntar todas sus cosas, que podéis ver que yo tampoco soy experta en vender ningún producto, pero al final lo que tienes que tener, que es otro consejo que os voy a dar, tenéis que tener labia, ¿vale? Yo tenía compañeros que tenían muchísima labia y al final el producto era un boli, pero por cómo te vendían el boli es que te llevabas una caja entera de bolis. Tenéis que tener labia, o a lo mejor no la tenéis porque, por ejemplo, yo no la tenía, pero poco a poco vais a empezar a ir teniéndola, al gusanillo este de que si de verdad sois buenos comerciantes, empresarios, etcétera, o que queréis en un futuro montar un negocio o lo que sea, tenéis que saber que tenéis que negociar y vender. También hace mucho, más que lo que digas, cómo gesticules, tus palabras, tus gestos, si estás con los brazos cruzados, si estás así más suelto, si abres mucho los brazos, ¿vale? Eso también os los van a enseñar para corregir. También, por ejemplo, la atención al cliente, que es una de las asignaturas que tenéis, pues también os van a enseñar un poco a cómo hablar al cliente, cómo dirigiros con usted siempre, que el cliente siempre tiene la razón, no podéis contradecir al cliente, no podéis sentirle como atacado o que se moleste. Siempre tiene que llevar la razón por mucho que te moleste. Ese consejo también os lo doy porque creo que os puede servir mucho, porque es lo que os comento. La verdad es que son consejos que a mí me hubiesen gustado que me hubiesen dado y no me los dieron, pero ya estoy yo pues para daroslos. Otro truquito que también os voy a dar es que tenéis que ser una persona muy organizada. Para este grado, que es un grado dual en el que tenéis 12 asignaturas en un año, yo considero que tenéis que ser unas personas muy organizadas en cuestión de decir, hoy no salgo, me quedo estudiando, para poder ir bien al examen o a la presentación, práctica, lo que tengáis. Yo os diría que os pongáis, tipo, de la que salís del instituto, lleguéis a casa y tal, poneros todas las tardes, hacer resúmenes cuanto antes, ir un poco al día, atender mucho en clase. Hay ciertas asignaturas que son básicas, no son básicas, pero que tú sabes que puedes utilizar en tu día a día. Por ejemplo, hablar de usted o cosas así. Al final es un poco pues lo que te enseñan la atención al cliente, el cómo dirigirte al cliente, cómo mostrarte con él, cómo hacer que se sienta seguro y que lo que le vas a vender le puede transmitir confianza. En cuestión a materias, porque son muchas materias, os van a venir de sopetón todos los exámenes. Y pues eso, pues tenéis que saber pues que hay que organizarse, porque si no seguramente que alguna os dejéis de recuperación porque no vais a poder con tantas. Esto también os lo digo, aparte de lo de la labia, también tenéis que tener mucha soltura, ¿vale? Mucha soltura en cuestión a que no te dé vergüenza coger una llamada y decir, buenos días, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Por ejemplo, ¿vale? O echarle cara, o sea, al final hay que echarle cara y pues si se lo he colado, si se lo he vendido, pues se lo he vendido. ¿Que no lo quiere? Pues mira, pues no lo quiere, el siguiente lo querrá. Pero hay que intentar conseguir que se lo lleve, sea como sea. Esto os lo va a dar las prácticas, ¿vale? Luego el año siguiente a las prácticas que vayáis, pues os vais a dar cuenta que todos los conocimientos que habéis dado en clase seguramente que los pongáis en práctica en cuestión a el trabajo, porque lo bueno que tiene este grado es que es mucha práctica, mucha presentación y eso luego os viene bien en un futuro. Mucha soltura. A lo mejor en el momento no tenéis mucha soltura, pero sí es verdad que cuando lleguéis a las prácticas os dais cuenta que todo eso que habéis practicado en clase funciona, ¿vale? Yo me di cuenta cuando cogía las llamadas de algunos clientes y tal. Yo decía, joder, que a mí mi profesora me haya enseñado el cómo tratar a un cliente, cómo hacer las primeras preguntas, cómo el tono de voz. Hay veces que tu tono de voz no es el mismo a como es con el que hablas con un cliente. Yo tenía una compañera en el trabajo que su voz era como muy... no de calle, pero entenderme, ¿vale? Y luego era coger una llamada y era, sí, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Y era como, pero ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? Pero vamos, que eso lo da la práctica, ¿vale? O sea, eso al final lo daba la práctica y pues poco a poco. No os estreséis, no pasa nada. Si decís, es que a mí las presentaciones no me gustan, podéis seguir estando en este grado porque lo que hace este grado es que aprendáis a hacer prácticas y les acabáis cogiendo el gusanillo y el gustillo, o que bueno, que a lo mejor os dé un poco más igual o que no tengáis tanta vergüenza. Así que eso, una persona organizada, tenéis que ser organizados, saber dónde os vais a meter, porque la verdad que es un grado
muy de salir a clase y bueno, pues vender un producto sin sentido, porque hay veces que tú dices, ¿cómo voy a vender yo este boli? Pues tú verás cómo te las apañas. Tienes un minuto para venderlo. Y así es. Si estáis viendo este vídeo y estáis hasta aquí, os pongo ese reto. Que cojáis cualquier producto de vuestra habitación, vuestra casa, e intentéis vendérselo a, no sé, decir a tus padres, o a tu hermano, o a tu hermana, o a quien sea, o incluso a vosotros mismos, en voz alta, no hace falta que haya nadie. Y que cojáis un producto y digáis, mamá, papá, yo qué sé, tate, tata, novio, novia, no te voy a vender. Voy a conseguir que este producto lo quieras. Y lo vas a conseguir. Si de verdad va a ser tu futuro, lo vas a conseguir. Y todo empieza por ahí. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que le deis me gusta, que os suscribáis, que me sigáis en las redes sociales y que nada más, que os mando un besazo enorme. Hasta el próximo vídeo. Adiós.